decía también, tomando unas palabras de Pablo VI, que ya él nos ayudaba y nos invitaba desde aquellos años, 1975, a confirmar, él nos decía, confirmar una vez más que la tarea de la evangelización de todos los hombres constituye la misión esencial de la Iglesia. Una tarea y misión que los cambios amplios y profundos de la sociedad actual hacen cada vez más urgentes. Comienzo con esto porque cuando me invitaban y me pedían el tema, me decían, nos ayuda a saber la comprensión que la Iglesia tiene de los rostros que nos interpelan la acción eclesial actual ante esta cultura. Y al leer y escuchar esto, me sorprendí. Nosotros queremos ver los rostros que nos interpelan en la cultura actual, que sabemos que está llena de cambios fuertes, que los vivimos, que los experimentamos. Y el darme cuenta que ya en 1975 y desde antes los obispos de todo el mundo ven esta urgencia, pues me anima a seguir buscando y contemplando, pero también buscando respuestas para actuar. Y descubro que la Iglesia, como en su momento también lo hicieron los apóstoles, a través de la nueva evangelización ha tenido que discernir, es decir, ser capaz de leer y descubrir los rostros que nos interpelan. Pero hay que descubrirlo en los nuevos escenarios de la cultura, en esos escenarios de estas últimas décadas que se han creado en la historia de los hombres para que se conviertan en los lugares de anuncio del Evangelio y de experiencia eclesial. La comprensión que tenemos de la realidad de esta cultura, quiero también tomar como mexicana la comprensión que nuestros obispos desde hace años también en estas últimas décadas nos están invitando a tener. Ellos, preocupados por la realidad, han descubierto los rostros que nos interpelan y lo han descubierto y lo constatan diciendo y expresándolo de esta forma. En distintos momentos, ellos nos dicen, en repetidas ocasiones hemos hecho hincapié en que la Iglesia está en el mundo sin ser del mundo y por ello está llamada a participar, iluminando con la palabra los diversos sucesos que configuran y dan sentido a nuestra nación. Nos acercamos a esta realidad con ojos y corazón de pastores. Acompañamos en el camino de la vida a los hombres y mujeres de nuestro tiempo y compartimos sus esperanzas, sus logros y sus frustraciones. No podemos despreocuparnos del hombre real y concreto a quien debemos servir desde nuestra misión religiosa, que es por lo mismo plenamente humana. Somos una sociedad marcada por graves y escandalosos sucesos que ven reflejados en rostros muy concretos. Esta preocupación de nuestros obispos se ve y se refleja en rostros. Estos rostros han sido ya contemplados y enumerados. Yo aquí retomo algunos de los rostros que ya nos han ido ayudando a descubrir. Rostros de mexicanos que viven la pobreza y la desigualdad, desempleados, víctimas de la economía utilitarista, excluidos,
sin horizontes, marginados, sin pertenencia a la sociedad. Rostros de mexicanos cansados de la corrupción e impunidad, que cada día crecen más en gobernantes, en empresarios e instituciones. Rostros de los indígenas que siguen siendo los grandes excluidos del progreso y objeto de múltiples discriminaciones. Rostro de los niños en condición de calle en las ciudades y la situación de muchos jóvenes y adolescentes que desde su temprana edad son reclutados por el crimen organizado para participar en actividades ilícitas, sembrando en ellos los gérmenes de la maldad. Rostros de adolescentes y jóvenes mexicanos que teniendo estudios no tienen acceso a empleos estables y remunerados. Incluso en muchas ocasiones, adolescentes y jóvenes que quieren estudiar y no tienen lugar en las universidades, en las escuelas. Que ante la falta de alternativas sean oferta laboral para la demanda de quienes se dedican al narcomenudeo. Jóvenes desorientados, inmersos en el proceso de secularización, que viven también el desencanto por la política y la democracia. Rostros de personas ancianas que viven solas, tristes, que son relegadas o abandonadas. Rostro de campesinos mexicanos sometidos a sistemas de comercialización que los explotan. Rostros de millones de mexicanos migrantes en pobreza, con hambre, que no han encontrado la oportunidad para una vida mejor y se ven obligados a dejar lo más propio, su familia, su pueblo o incluso la patria que los vio nacer. Rostro de familias mexicanas que sufren las consecuencias de la violencia, la inseguridad, y hablando de violencia también al interno del hogar, en la escuela y en la vía pública. Rostros de mexicanos que son privados de la libertad, y pueden ser niños, adolescentes, jóvenes o adultos, secuestrados, víctimas de la violencia, para el tráfico de órganos, la prostitución y la delincuencia organizada. Rostro de mujeres mexicanas maltratadas y excluidas en razón de su sexo, raza o situación socioeconómica. Rostros de mexicanos que dependen de las drogas, personas con capacidades diferentes, los portadores de enfermedades graves que sufren soledad y se ven excluidos de la convivencia familiar y social. Y así podemos seguir enumerando rostros. Cuando yo empecé a ver los rostros y que ahí están enumerados, pensaba en muchos otros rostros que no hemos puesto. Pienso, aquí hablé de las personas víctimas de la violencia. Faltan los rostros que causan la violencia. Rostros que en ocasiones no nos es fácil, nos da trabajo tomar en cuenta, pero que tenemos que tomar en cuenta. Rostros que surgen de una realidad que vivimos. Nosotros como mexicanos somos conscientes de la realidad que tenemos, realidad marcada por características muy especiales que nos afectan profundamente como personas y nos provocan como evangelizadores y catequistas. Se vive una situación de carácter dinámico y cambiante, que lo abarca todo, que quiebra repentinamente la estabilidad y el equilibrio de la vida y que exige nuevas formas de pensar, nuevas formas de ubicarse
y nuevas formas de comportarse y de actuar. Nuestra sociedad vive con intensidad la experiencia de la diversidad. Se está pasando de la unidad y de la uniformidad de otros tiempos a la variedad de los estilos de vida, de creer, de actuar y de relacionarse, de tal forma que cada uno defiende su originalidad, su libertad y su derecho a ser diferente de los demás en lo religioso, en lo cultural, en lo político, en lo social, en fin, en todos los aspectos de la vida. Estamos, pues, como sociedad mexicana, llena de desafíos que surgen de la realidad expresada en escenarios muy concretos: el escenario de la familia, de los adolescentes, de los migrantes, de los que sufren la violencia y la inseguridad. Otros que nos invitan y nos piden una respuesta. Al contemplar los rostros y de la realidad de donde surgen, a mí me invitó a detenerme y recordar de nuevo. Sabemos que la misión y la vocación de la Iglesia es evangelizar. Esta es su tarea de la Iglesia. En la medida que ella realice esta tarea, anunciando, atestiguando y realizando o buscando que se realice el evangelio del reino. Ante todo esto, podemos decir que es propiamente lo que nos interpela. ¿Cómo es anunciado el evangelio en el mundo? Y expresamente, ¿cómo es anunciado el evangelio en México? ¿Cómo es atestiguado el evangelio en México? ¿Cómo se realiza la acción eclesial del evangelio en México? La Iglesia es consciente, pues, de su vocación e impulsada por el deseo de evangelizar, tiene la necesidad de analizar cuál debe ser su postura del agente evangelizador y del catequista, es decir, de aquel que reflexiona sobre cómo lograr que resuene y llegue a todos aquellos que lo deben escuchar el evangelio. Y es la pregunta que debe de resonar en nuestro corazón en cada momento, si queremos en realidad llegar a estos rostros, a esas realidades. Esto tiene unas implicaciones. La primera, no podemos seguir haciendo propuestas catequísticas sin tomar en cuenta estas realidades que estamos viendo, estos rostros. Y a mí me lleva a pensar, como catequista, como evangelizador, ¿cuál es la propuesta que yo estoy haciendo? Toma en cuenta a los que viven la violencia, a los migrantes, al anciano que vive solo y triste, a los niños en situación de calle, a los adolescentes, a los jóvenes. O es una propuesta que solamente me ayuda a verlos y a vivir mi fe intimistamente en medio de esa situación. ¿Cómo es mi propuesta? Pero ante todo, como catequista y como persona, yo me puse a pensar y a reflexionar y a la vez hacer mi examen de conciencia. Yo pienso que lo primero que nos exige a nosotros como catequistas es ser personas contemplativas, no solo observadoras, contemplativas de la realidad. Es necesario llegar a la realidad
y poder hacer un trabajo de discernimiento, de leer y descubrir la presencia de Dios en esta realidad. Solo así podremos llegar a dialogar con el hombre de hoy. Solo así podremos descubrir las semillas del verbo. Y a mí me da mucho gusto y mucha tranquilidad recordar las palabras que el mismo Jesús en el Evangelio nos dice. No tengan miedo, yo estoy con ustedes. Acérquense a esa realidad. Toquen esos rostros. También en Evangelio Gaudium nos dice en el número 71: quien busca y quien se abre a contemplar la realidad o descubrir cómo Dios va hablando, Dios no se oculta a aquellos que lo buscan con un corazón sincero, aunque lo hagan a tientas, de manera imprecisa y difusa. Lancémonos a buscar, lancémonos a equivocarnos si quieren, pero a hacer propuestas que toquen esta realidad. Por otro lado, nos surge un cambio de actitud personal que toca y que me lleva a ver un cambio que me lleve a vivir la humildad, el perdón y el amor. La apertura a la acción del Espíritu, reconociendo que solo soy su instrumento. Y de forma de actuar también en cuanto a estructuras pastorales. Nos necesitamos en la actualidad hacer esa transformación, esos cambios, no tanto en estructura, sino en la forma de proceder como estructura. Y esto nos puede ayudar también tomando en cuenta las primeras comunidades. Ellos se reunían, escuchaban la palabra, compartían el pan, se daban cuenta de sus necesidades y de sus sufrimientos y los compartían, los dialogaban, los escuchaban, se ayudaban y decían, y nadie pasaba necesidad, si era por la pobreza. Urge también ofrecer a los adolescentes y jóvenes una educación que enseñe a pensar críticamente y que afiance la madurez de valores. Es de valorar también la participación de numerosos ciudadanos que quieren ser constructores del desarrollo social y cultural, creyentes comprometidos. Es necesario que la catequesis no quede simplemente en transmisión y verificación de contenidos, sino que sean propuestas que invitan a ponernos en marcha hacia un proceso de acompañamiento. Hablando de proceso de acompañamiento, dándonos cuenta que sea o que ayude a de veras saber experimentar y hacer experiencia de Dios. También que sean procesos que fortalezcan en comunidad a quienes viven en vulnerabilidad. Nos urge ir formando la comunidad que refuerce, que acompañe, que respalde todo lo que nosotros vamos acompañando en el proceso. Por otro lado, también necesitamos nosotros, hoy más que nunca, vivir la esperanza, la alegría, el perdón, la cercanía, la presencia,
ser nosotros presencia del anuncio del Evangelio, ser ese lenguaje, ese reflejo. Y ya para terminar, solamente quiero no irme sin compartirles. Recuerdo y tengo presente algunas acciones que ya se han ido realizando aquí en México y que se van acompañando. Una de ellas que me llama mucho la atención y que es de veras de tomar en cuenta es un proyecto que se está viviendo en la diócesis de Acapulco, un proyecto que acompaña a víctimas de la violencia, un proyecto que acaban de terminar de escribir y de realizar en el 2014, pero que han estado poniendo en práctica en su comunidad, en la diócesis. Proyecto que, si nosotros lo leemos, vamos a ver cómo ellos reciben a las personas en situación de violencia, que han vivido la violencia, y cómo acompañan para hacer un proceso de perdón, de reconciliación, de esperanza, de camino. Experiencias que vale la pena tener presentes y que a mí se me hacen muy dignas, muy importantes. No hay tiempo, pero yo sé que en México existen muchas asociaciones no gubernamentales, motivadas e impulsadas por laicos, que están promoviendo a la persona en sus diferentes situaciones. Y a nosotros como catequistas y evangelizadores nos surge saber entrar en relación con ellos y trabajar junto con ellos. Solos no podemos dar respuesta a todo. Necesitamos trabajar juntos en esta labor para dar respuesta. Y la última interpelación que a mí me hizo, yo trabajo mucho en la formación de catequistas y en la formación de agentes. Y creo que también a mí como formadora me cuestiona y me interpela. Me interpela para ver la forma de cómo yo estoy formando a los catequistas que están allá en la base, que están en la realidad. Me ha interpelado para ver qué tanto mi formación ayuda a que la persona sea capaz de dar respuesta creativa en esas realidades que cada vez son nuevas, urgentes y que nos tocan cada vez más cercanas. No solo darle las cápsulas o darle fórmulas, sino ayudarle a que ella sea promotora y promotor de una catequesis que llegue y que toque estas realidades. Esta realidad no interpela los principios de la catequesis o de la evangelización, interpela las formas, los modos de realizarla.